Muy buenos días, estimados compañeros y compañeras, ¿cómo les va? Vamos a empezar a estudiar un poquito de derecho procesal penal. Disculpen los minutos de retraso, pero ya vamos a empezar. Hoy vamos a retomar la fase de investigación que fue donde nos quedamos, ¿verdad? Pero fue porque estudiamos un tema que es muy importante, que es el tema probatorio. Entonces, por favor, nos ubicamos aquí en este esquema que es el que vamos a retomar, ¿verdad? Bueno, para recordar, pues debemos de tomar en cuenta que a raíz de que acontece un hecho aparentemente punible en la realidad, es que se inicia la fase de investigación a través de los actos introductorios, que ya vimos que podemos encontrar la denuncia, la querella, la prevención policial y el conocimiento de oficio. Esos actos introductorios llevan a la noticia del crimen al Ministerio Público. Y es el Ministerio Público el que debe de averiguar la verdad, reconstruir la verdad con base en medios de prueba, ¿verdad? Pero ya dijimos que aquí en la fase de investigación no se les llama medios de prueba, sino que se les llama medios de investigación o medios de convicción. Entonces, esos medios de prueba, ahora medios de investigación o medios de convicción, son los que debe de buscar el Ministerio Público para averiguar la verdad acerca de los hechos en tiempo, lugar y modo. ¿Qué fue lo que pasó ahí en la cantina, verdad? Y una vez de que el Ministerio Público ha reconstruido los hechos, entonces debe de establecer si esos hechos constituyen algún delito. Si es el homicidio del 123 del Código Penal, si es el asesinato del Código Penal del 132 o es una violación del 173 del Código Penal. Entonces, por favor, lo que necesito que recordemos es de que los medios de prueba, aquí les voy a poner abajo con verde, los medios de prueba son los que le van a dar al Ministerio Público los hechos, es decir, en tiempo, lugar y modo. Y a esos hechos se les va a aplicar las normas jurídicas, ¿ya? Entonces, por favor, esta es la base del proceso penal y de todos los procesos. Los medios de investigación o los medios de prueba son los que dan los hechos y a los hechos se les aplica el derecho. Entonces, el conflicto penal se da entre todos estos elementos, ¿verdad? Estos tres. Uno, medios de investigación, más adelante medios de prueba. Hechos, tiempo, lugar y modo. Es la conducta humana delictiva que estamos viendo en la teoría general del delito. Y la norma jurídica, que es el tipo penal, que al aplicarse a los hechos se convierte en tipicidad. Entonces, por favor, empecemos a relacionar ya la teoría del delito en el proceso penal, ¿verdad? Bueno, esto pues lo habíamos platicado un poco y ahora vamos a retomar la ruta de la fase de investigación. Bueno, una vez que el Ministerio Público pues recaba los medios de investigación suficientes con base en esta teoría, debemos de recordar que el Ministerio Público debe de acuerdo al artículo 186 del Código Procesal Penal, debe de recabar o debe de recoger o debe de recopilar los medios de investigación de acuerdo a la ley y los debe de incorporar al proceso de acuerdo a la ley. Por ejemplo, si va a recabar drogas y va a hacer un allanamiento, pues debe de obedecer el procedimiento, que no puede ingresar después de las 6 de la noche ni antes de las 6 de la mañana. Entonces, que debe de, la orden de allanamiento tiene vigencia, etcétera. Entonces, debe de recabar los medios de investigación de acuerdo a la ley, pero también los tiene que incorporar de acuerdo a la ley al proceso. Por ejemplo, si los va a presentar, lo debe de hacer
en la audiencia de primera declaración o en las audiencias que tenga en la fase de investigación, o los debe de adjuntar de acuerdo al artículo 332 bis a la acusación, o bien los debe de ofrecer en la audiencia de ofrecimiento de pruebas y presentarlos en el debate, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por favor, eso necesito que lo recordemos porque eso es muy importante. Bueno, una vez que el Ministerio Público, pues, ha recabado los medios de investigación, pues lo que hace es analizar cada medio de investigación y reconstruye la verdad. Es decir, que el Ministerio Público, de los medios de investigación, deduce qué fue lo que pasó en la cantina, ¿verdad? Lo que pasó en la cantina en aquel momento, en aquel lugar y de una forma es la verdad real. Lo que el Ministerio Público extrae de los medios de investigación es la verdad formal. Y la verdad formal es la que le va a servir al Ministerio Público para pedir justicia, para pedir castigo al sindicado, ¿verdad? Entonces, la verdad formal es la que finalmente nos sirve dentro del proceso penal. Ya dijimos de que pues, el Ministerio Público debe de procurar que esa verdad formal coincida con la verdad real, ¿verdad? Porque en la medida que coincide, esa verdad formal, pues va a ser la verdad sobre la cual se va a construir la justicia. Pero si no coincide, entonces lo que va a haber es una gran injusticia, ¿verdad? Entonces, la verdad formal es el producto, es la deducción que el Ministerio Público extrae dentro del proceso acerca de lo que sucedió en la cantina en tiempo, lugar y modo, ¿ya? Entonces, si en la cantina llegó A, sacó el arma de fuego y le disparó a B y le causó la muerte, y el Ministerio Público, en su verdad formal de los medios de investigación, deduce que A llegó a la cantina, sacó el arma de fuego, le disparó a B y le causó la muerte, entonces la verdad formal coincide con la verdad real. Entonces, esa verdad formal es correcta, ¿verdad? Ahora, si el Ministerio Público concluye, con base en los medios de investigación, que C de casa llegó a la cantina, le disparó a la víctima y le causó la muerte y se dio a la fuga, entonces esa verdad formal no coincide con la verdad real. Entonces esa verdad formal estaría pues muy mal, ¿verdad? Entonces, por favor, la verdad formal es la conclusión fáctica o de hechos a que arriba el Ministerio Público con base en los medios de investigación recabados e incorporados al proceso de acuerdo a la ley. Entonces, el Ministerio Público ya ha alcanzado su primer objetivo. Veamos el artículo 309 del Código Procesal Penal y ahí vamos a encontrar que dentro de la averiguación de la verdad se debe de reconstruir los hechos, ¿verdad? La verdad formal. Pero no es suficiente, ¿verdad? No es suficiente. Saber qué fue lo que pasó en la cantina no es suficiente, sino que además hay que individualizar al sindicado. Hay que saber quién es, quién fue el que disparó el arma. Entonces, realmente los objetivos del Ministerio Público no solo implican averiguar el hecho, si fue un homicidio, si fue un asesinato, si fue una violación, si fue un secuestro, sino que además quién es el responsable, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros miramos ahora que hay mucha influencia de las redes sociales. Podemos ver en los videos que entra un individuo, saca un arma y le dispara a la víctima y le causa la muerte. Y de ahí se da la fuga. Pasa una motocicleta y se da la fuga. Pero, en primer lugar, la fidelidad del audio, del video es muy escasa. No se logra distinguir el rostro o quién es el sindicado, ¿verdad? O el victimario. Y por otro lado, como estamos en época de pandemia, entra con gorra, entra con un sudadero con capucha y aparte de eso entra con mascarilla, con cubrebocas. Entonces, sabemos que entró el sindicado y sacó el arma y le disparó a la víctima dentro de la cantina, pero no sabemos quién es. Entonces, parte del objetivo de la fase de investigación es la individualización del sindicado, ¿ya? Ayer en las noticias estaba viendo que, pues, aparecieron unos individuos ahí en una zona de la capital que dice que iban en un callejón y
pasaron unos individuos en motocicletas y les dispararon. Y estaban los 3 cadáveres ahí, ¿verdad? Bueno, en ese caso, pues, no es muy difícil deducir que, pues, es un asesinato, ¿verdad? Les pasaron disparando y los dejaron ahí muertos, ¿verdad? Ahí estaban los cadáveres, los 3 cadáveres. Pero ¿quién o quiénes fueron? Eso es algo que saber si se va a llegar a averiguar, ¿verdad? Entonces, el Ministerio Público debe de reconstruir el hecho, pero también de la reconstrucción del hecho debe de implicar la individualización del sindicado. ¿Quién es el responsable o los partícipes, verdad? Y eso lo dice claramente el artículo 5 del Código Procesal Penal y el artículo 309 del Código Procesal Penal, ¿ya? Entonces, el Ministerio Público tiene los medios de investigación y de esos medios de investigación, inspección, registro, allanamiento, secuestro, testimonios, peritos, reconocimientos, careos, etcétera, deduce la verdad formal e individualiza al sindicado. Entonces ahora el Ministerio Público necesita otra cosa, otro objetivo, asegurar la presencia del sindicado en el proceso, asegurar la presencia del sindicado en el proceso. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la justicia penal, es necesario que el sindicado esté presente personalmente en el proceso, ¿ya? Como diría el Chavo del Ocho, tiene que estar, ¿cómo es que decía el Chavo del Ocho? Personalmente en persona, ¿ya? Entonces, en el proceso penal, el sindicado debe de estar personalmente en el proceso, ante el juez, ¿ya? Entonces, si no, el proceso penal no puede continuar, ¿ya? Y esa es la diferencia entre el proceso penal y el proceso civil, el proceso mercantil, el proceso contencioso administrativo, el proceso de trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, en el proceso civil, en el proceso contencioso administrativo o en el proceso de trabajo, en este proceso, el proceso puede continuar y puede finalizar sin que el demandado haya comparecido ante el juez. Y eso lo tenemos en la figura de la rebeldía, de la contumacia. Entonces, por ejemplo, en el juicio ordinario civil o en el juicio ordinario de trabajo o en el proceso contencioso administrativo, el juez emplaza al demandado y le dice, mire, tiene 9 días, o en el proceso contencioso tiene 15 días, o mire, en el juicio de trabajo, mire, venga a la audiencia el día tal. Entonces, si el demandado no llega, entonces el juez lo declara rebelde y sigue el proceso. Es más, el Código de Trabajo dice sin más citarle ni oírle, dice. Bueno, aunque eso es inconstitucional, pero de todos modos, imagínense hasta dónde llega el Código de Trabajo. El punto concreto es que en estos procesos, el proceso puede seguir aún sin que el sindicado o el demandado, perdón, comparezca al proceso y puede finalizar el proceso, el juez puede dictar sentencia y puede condenar al demandado aún sin que el demandado haya llegado o comparecido al proceso. En el proceso penal no es así. En el proceso penal, el sindicado debe de estar presente ante el juez, a disposición del juez. Si el sindicado no está en el proceso penal no puede continuar, no puede seguir, ¿ya? El proceso penal queda paralizado, ¿ya? Un ejemplo, ustedes no sé si se recuerdan que hubo una persona que al principio de la pandemia el año pasado que creo que lo deportaron de Estados Unidos, algo así, y lo pusieron en cuarentena ahí en el Parque de la Industria, y vino esta persona y se dio a la fuga. Entonces el Ministerio Público inició la investigación, solicitó la orden de aprehensión, y pues todavía tengo entendido que no ha sido localizada esa persona. Entonces ahí se quedó el proceso, ya no continuó hasta que no localicen a la persona. En el caso, son casos conocidos, por eso los pongo de ejemplo para mayor comprensión o mejor comprensión. Por ejemplo, en el caso del señor Sinibaldi, ¿verdad?
A él se le siguió una investigación, el Ministerio Público obtuvo la orden de aprehensión y pues él no aparecía, no aparecía. Y el proceso se detuvo ahí se detuvo, hasta que él apareció. Me parece que él se entregó y todo lo demás, pero apareció. Llegó con el juez y dijo, señor juez, aquí estoy. Entonces siguió el proceso. Independientemente de las interioridades de ese tipo de procesos, lo que quiero que veamos es que sin la presencia del sindicado en el proceso penal, el proceso no puede continuar, ¿ya? Entonces el Ministerio Público, veamos aquí en la diapositiva, por favor, debe de asegurar la presencia del sindicado en el proceso. Debe de hacer que el sindicado venga al proceso, ¿ya? Entonces, luego de que el Ministerio Público recaba todos los medios de investigación suficientes, debe de concluir en este resultado, ¿verdad? Reconstrucción de hechos y circunstancias en tiempo, lugar y modo. Esta es la conducta delictiva que estamos viendo allá en la teoría general del delito. La individualización del sindicado, contar con los medios de investigación, porque los medios de investigación son el sustento de la verdad formal que ha reconstruido el Ministerio Público, y ahora el Ministerio Público debe de procurar la presencia del sindicado en el proceso. Entonces, el sindicado puede llegar al proceso por diversos medios. Entonces aquí, en esta otra diapositiva, les estoy ilustrando cómo el sindicado puede llegar al proceso. Bueno, la primera forma en la que el sindicado puede llegar al proceso es una forma violenta institucional por parte del Estado. Es decir, que el Estado, a través del juez, va a ordenar la aprehensión, la policía va a ir a buscar al sindicado, donde esté, como esté y con quien esté, lo va a agarrar físicamente, si es necesario el uso de la fuerza, lo va a hacer y se lo va a llevar al juez y le va a decir, señor juez, aquí está el sindicado. Es lo que miramos nosotros en las noticias, ¿verdad? Cuando hay órdenes de aprehensión giradas por los jueces y se captura, como decimos comúnmente, pero lo correcto es se aprende al sindicado. Entonces, esta es la forma que se utiliza solo en el proceso penal, que es una forma violenta, institucional, estatal, de lograr la comparecencia personal del sindicado al proceso, ¿ya? Bueno, entonces esto solo ocurre en el proceso penal. Puede ser que el sindicado también comparezca ante el juez penal porque fue detenido con las manos en la masa, ¿ya? En el momento en el que estaba en la joyería, fue sorprendido y los vecinos y la policía llegó y lo atrapó con las manos en la masa. O bien porque estaba saliendo de la joyería, iba corriendo con las joyas en la mano, con la pistola en la mano, con el gorro pasamontañas, iba corriendo, la gente lo sorprendió, lo siguió, le dio alcance y lo atrapó, es decir, lo aprendió. Entonces, cuando lo agarran dentro de la joyería robando, es flagrancia. Cuando lo agarran porque lo vieron saliendo de la joyería con todas las joyas en la mano, la pistola y el gorro pasamontañas, es cuasi flagrancia, ¿verdad? Total que lo agarran y lo llevan ante el juez. Entonces, esa es otra forma en la que el sindicado puede llegar a la presencia del juez, ¿verdad? O puede ser también que el juez cite al sindicado. Así como cualquier le mande un oficio y le diga, mire, señor sindicado, fíjese que el Ministerio Público tiene una investigación en contra suya, dice que usted cometió tal delito, entonces lo cito para que venga voluntariamente a mi despacho y pues aclare la situación en una primera declaración. Y viene con su abogado, ¿verdad? Entonces el juez lo manda a citar, ¿verdad? Lo manda a citar. Mire, pero si no viene voluntariamente, porque solo esta oportunidad le voy a dar, si no, lo mando a traer con unos policías a través de la conducción, ¿ya? O sea que lo cita y le dice, mire, véngase a las buenas, ¿ya? Venga por sus propios medios. Pero si no viene, yo lo mando a traer con los policías. Entonces, no es una orden de aprehensión, sino que es una orden de conducción, ¿verdad? Bueno, entonces, de esta manera es como
se puede hacer comparecer al sindicado ante el juez. Pero la otra forma también es la comparecencia voluntaria, que es creo que lo que sucedió con el ingeniero Alejandro Sigiribaldi. Él pues se entregó, como decimos, voluntariamente ante el juez. Él dijo, señor juez, me están buscando, aquí estoy, así que pues voy a responder de la intimación o de la imputación que se me está haciendo, ¿verdad? Entonces lo que quiero que veamos, por favor, es la necesidad que hay en el proceso penal de la presencia personal del sindicado en el proceso, ¿ya? Eso es muy importante, ¿verdad? Y que esa presencia del sindicado en el proceso puede darse por estos medios, ¿verdad? Bueno, entonces eso es lo que necesito que vayamos hilvanando, ¿verdad? Bueno, ahora busquemos los fundamentos legales, ¿ya? La orden de aprehensión. ¿En dónde tenemos regulada la orden de aprehensión? ¿Ya? ¿En dónde tenemos regulada la orden de aprehensión? Bueno, primeramente veamos el artículo sexto de la Constitución Política. Ahí, por favor, revisemos el artículo sexto. Ahí dice que la persona solo puede ser detenida por orden de juez competente. Entonces, ahí tenemos el fundamento constitucional. Ahora nos vamos al artículo 257 del Código Procesal Penal y ahí encontramos también la orden de aprehensión. Ahora, ¿en dónde encontramos la flagrancia y la cuasiflagrancia? Veamos en el artículo sexto, ese artículo sexto es muy valioso. También ahí, por favor, veamos que hay, está la flagrancia, ¿verdad? La persona puede ser detenida por orden de juez o en flagrancia. Ahora nos vamos al 257 del Código Procesal Penal y ahí encontramos la flagrancia y la cuasiflagrancia. Entonces, por favor, leamos esos artículos para que veamos ahí estas figuras, ¿verdad? La citación, veamos el 173 del Código Procesal Penal y veamos también la conducción en el 173. Pero también veamos la citación en nuestra Constitución Política. Siempre, por favor, manejemos nuestra Constitución y también nuestro Código Procesal Penal, ¿ya? Entonces, veamos en la Constitución, ahí está lo relacionado a la citación. Vamos a ver, veamos, me parece que es el artículo, vamos a ver de la citación, si alguien lo tiene por ahí, se me perdió este artículo, objeto de las citaciones, dice, artículo 32. No es obligatoria la comparecencia ante autoridad, funcionario o empleado público si en las citaciones correspondientes no consta expresamente el objeto de la diligencia. Entonces, artículo 32 de la Constitución, citaciones. Artículo 173 del Procesal Penal, citaciones, ¿verdad? Y veamos también la comparecencia voluntaria, que la tenemos en el Código Procesal Penal. En el Código Procesal Penal tenemos la comparecencia voluntaria. Ahorita se las estoy buscando. El 254 dice, quien considere que puede estar sindicado de un procedimiento penal podrá presentarse ante el Ministerio Público pidiendo ser escuchado. Pero esto incluye también ante el juez, ¿verdad? Veamos el 255. Cuando fuere necesaria la presencia del sindicado, se dispondrá su citación o conducción. 255. Aprehensión, 257. Aprehensión, 258. ¿Ya? Entonces, por favor, veamos en qué consisten cada una de estas figuras y sus fundamentos legales, ¿verdad? Bueno,
La que vamos a ver con un poquito más de precisión es la orden de aprehensión. Porque en la orden de aprehensión es necesaria una audiencia. Porque el Ministerio Público pide la aprehensión y el juez ordena la aprehensión, ¿ya? Y en el caso de la citación, entonces, por favor, ubiquémonos acá. Estas son cuestiones muy sencillas en las cuales ustedes no pueden fallar en el examen, ¿ya? El Ministerio Público solicita la aprehensión, solicita. El Ministerio Público solicita la citación o la conducción, solicita. Bueno, ¿quién es el que ordena la aprehensión? El juez. ¿Quién es el que ordena la citación? El juez. ¿Quién es el que ordena la conducción? El juez, ¿ya? Pero el Ministerio Público solicita esa aprehensión, esa citación o esa conducción en una audiencia oral, ¿ya? Entonces, por favor, ahí debemos de estar ubicados, ¿ya? El MP solicita, el juez ordena y es la Policía Nacional Civil la que va, aprende, conduce al sindicado, ¿verdad? Ahora, en el caso de la flagrancia, pues podemos observar en el artículo 257 del procesal penal que cualquier persona puede detener al sindicado en flagrancia o en cuasiflagrancia, ¿verdad? Y la comparecencia, pues, es meramente voluntaria por parte del sindicado. Entonces, vamos a ver el tema de la aprehensión, de la solicitud de orden de aprehensión y la citación en esta audiencia. Veamos, por favor, aquí en la diapositiva, veamos, ya un ratito vamos a estudiar nada más. Y ya entonces preparan sus camarones y sus ceviches, ¿verdad? Y la respectiva gacho nuestra cerveza. Bueno, entonces veamos, por favor, en la audiencia de solicitud de orden de aprehensión, ¿verdad? Esta audiencia de solicitud de orden de aprehensión, debemos de recordar que se hace con base en el reglamento de juzgados y tribunales penales, ¿ya? Entonces, por favor, deben de consultar ese reglamento. Yo ahorita estoy buscando ese reglamento por acá que siempre me lo tocan. Entonces, Licenciado, perdone, buenos días. sí, dígame. Perdón, en relación al cuasiflagrancia, ¿usted podría poner algún ejemplo o explicar de manera sencilla? Sinceramente ya no me acuerdo de qué se trata el cuasiflagrancia. Ah, sí, no tenga pena, de eso se trata, ¿verdad? Si hay dudas o hay cuestiones que deben de ser aclaradas, por favor, me avisa. Bueno, Gracias. en primer lugar, la cuasiflagrancia es un término doctrinario. Es un término doctrinario. No lo vamos a encontrar en el artículo 6º, no lo vamos a encontrar en el artículo 257. Bueno, entonces, la flagrancia es cuando, como decimos comúnmente, se sorprende al sindicado con las manos en la masa. Por ejemplo, este es un ejemplo. Llega el ladrón a la joyería, saca el arma de fuego y le apunta a la cabeza a la dependiente y le dice que es un asalto y que le entregue el dinero. O sea que en ese momento el ladrón está asaltando la joyería. Pero en ese preciso momento llegan unos clientes y lo sorprenden y lo agarran. Entonces ahí hay flagrancia, es decir, lo encontraron con las manos en la masa
asaltando en la joyería. Entonces, ahí hay flagrancia. Artículo 6 de la Constitución y artículo 257. En este caso, cualquier persona puede detener al ladrón, ¿verdad? Cualquiera. Bueno. Perdone, licenciado, o sea que cuasiflagrancia es como sinónimo de flagrancia, solo que cuasiflagrancia es doctrinario, es lo que entiendo, ¿no? No, ahora veamos, mire, ahí le estoy dando un ejemplo de flagrancia. Ahora veamos la cuasiflagrancia. Ahora veamos la cuasiflagrancia. La cuasiflagrancia, como lo dice el artículo 257, la cuasiflagrancia se da cuando no se sorprende al sindicado en el momento preciso del hecho, sino que instantes después, dice, instantes después. Entonces, por favor, veamos el 257. Esa palabra es clave ahí, ¿verdad? Instantes después. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que el ladrón entró a robar a la joyería y le dieron las joyas y le dieron el dinero. Y sale corriendo de la joyería, sale corriendo, pero cabal cuando está saliendo de la joyería, lo sorprenden. Y se da cuenta la gente que está en la calle, que va corriendo, que lleva las joyas en la mano, que lleva la pistola en la mano, que lleva el gorro pasamontañas y que sale la dueña de la joyería gritando que la acaban de asaltar. O sea que en este caso, pues el ladrón no fue sorprendido adentro de la joyería, sino que fue sorprendido, como dice la ley, instantes después. Entonces, si yo estoy en la calle como vecino y me doy cuenta que sale una persona corriendo de una joyería con gorro pasamontañas, con una pistola en la mano, con las joyas en la mano, y que sale la dependiente gritando que la acaban de asaltar, pues lógicamente yo deduzco, el ladrón es ese, ¿verdad? Entonces lo sigo y estoy habilitado a atraparlo, a agarrarlo, a detenerlo. Entonces la pregunta es, ¿fue sorprendido dentro de la joyería robando? No, sino que en este segundo caso, él fue visto instantes después. Entonces, este segundo caso en donde el ladrón sale corriendo y se le puede detener, es a lo que se le llama cuasiflagrancia. Ya, cuasiflagrancia. Y eso está descrito en el artículo 257 del procesal penal. Entonces, para concluir con estas ideas, si lo sorprenden y lo atrapan y lo aprenden dentro de la joyería, es flagrancia, ¿ya? Ahora, si lo sorprenden cuando sale corriendo de la joyería y lo atrapan y lo aprenden, es cuasiflagrancia, ¿ya? Entonces son dos momentos totalmente diferentes. La cuasiflagrancia es momentos después, ¿ya? Por ejemplo, se han dado mucho en los casos de violación. Disculpen que hable de este tema, pero se han dado casos de violación. Por ejemplo, muchas veces el violador entra a la casa, golpea a la víctima y empieza a abusar sexualmente de ella. Y en ese momento, cuando está realizando el abuso sexual, es sorprendido por familiares de la víctima. Entonces, lo agarran, ¿verdad? En el momento en el que él realiza el abuso sexual. Ahí hay flagrancia. Ahora, hay cuasiflagrancia cuando él sale corriendo de los matorrales, y la víctima sale muy desprotegida, gritando que la acaban de violar. Entonces siguen al violador y lo atrapan, ¿verdad? Varias cuadras después. Entonces, esto sucedió desafortunadamente en uno de los municipios de Alta Verapaz, en donde a una niña la mandaron eran como a las 6:30 de la tarde, la mandaron a comprar a la tienda y pues ella se fue entre las calles
Y vino la pobre niña, pasó por un lugar así oscuro y ahí estaba el violador y la jaló. La jaló, la agarró de las manos y la jaló y la metió a la oscuridad. Le tapó la boca y pues abusó sexualmente de ella, para no entrar en muchos detalles, ¿verdad? Entonces, luego de que él abusó de ella, él se fue, pero la niña empezó a gritar y empezó a llorar. Y habían unos vecinos que estaban pasando por el lugar y entonces siguieron al violador y pues lo encontraron, ¿verdad? Lo agarraron a pocas cuadras, ella lo reconoció y pues lo detuvieron. Entonces, ahora la pregunta es, en este segundo caso de la niña que les digo, ¿vieron los vecinos cuando él estaba violando a la niña? No, ellos no vieron ese momento, ¿verdad? Desafortunado. Ellos se percataron de la violación porque la niña estaba llorando, estaba en una situación física muy mala. El violador iba corriendo y lo alcanzaron y lo atraparon. Entonces, en este segundo caso de la niña hay cuasi flagrancia, ¿ya? Entonces, por favor, diferenciemos entre la flagrancia y la cuasi flagrancia. Entonces, no sé si me di a entender, si no, pues me avisa y ponemos más ejemplos. Lo importante es de que quede claro este tema, pero por favor revisemos el artículo 6º de la Constitución y el artículo 257 del Código Procesal Penal. Eso es muy importante, ¿verdad? Que analicemos los artículos, ¿ya? Bueno. Gracias, Liz, muy amable. Para servirle. Bueno, entonces, por favor, veamos ahora la audiencia de solicitud de orden de aprehensión. La audiencia de solicitud de orden de aprehensión, ¿ya? El Ministerio Público, ahora, ¿verdad? En el nuevo modelo de justicia penal por audiencias, debe de solicitar la orden de aprehensión en audiencia. ¿Pero qué es una audiencia? ¿Qué es una audiencia? Entonces, la audiencia la tenemos definida en el artículo 20 del reglamento de juzgados, reglamento interior de juzgados y tribunales penales, que está en unos acuerdos de la Corte Suprema de Justicia para reglamentar este tipo de casos, ¿verdad? Y el artículo 20 nos dice que la audiencia es el acto procesal por medio del cual el juez o el tribunal recibe información relevante directamente de los sujetos procesales para la toma de decisiones de naturaleza jurisdiccional. Entonces, esa es una audiencia, ¿ya? Es un acto procesal en donde están presentes los sujetos procesales necesarios y le dan al juez información relevante. Y el juez, con base en esa información, pues toma decisiones, ¿verdad? Entonces, el artículo 20 del Reglamento Interior de Juzgados y Tribunales Penales, Acuerdo 24-2005 de la Corte Suprema de Justicia, modificado por el Acuerdo 7-2006 de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Bueno. Entonces veamos, por favor, aquí les estoy dando la estructura de la audiencia, ya que esta audiencia en particular no está estructurada en la ley, pero la de primera declaración sí, como lo vamos a ver más adelantito. Bueno, ya llegamos a la mitad de nuestra sesión, ya solo nos queda un ratito más, no nos desesperemos. Bueno, veamos entonces que el Ministerio Público solicita la audiencia, el juez se la debe de dar lo antes posible porque recuérdense que urge asegurar la presencia del sindicado en el proceso, ya sea a través de la aprehensión, ya sea a través de la citación o sea a través de la conducción, pero urge, ¿verdad? Vamos a trabajar el caso de la aprehensión, el caso de la aprehensión. Entonces, urge detener al sindicado, porque entre más se tarde el MP y el juez, más oportunidad tiene el sindicado de evadir la justicia y aumentar los índices de impunidad en Guatemala. Bueno, entonces el Ministerio Público solicita la audiencia y el juez le da la audiencia lo antes posible. Ahora veamos la audiencia.
El juez verifica la presencia del Ministerio Público, ¿verdad? El juez declara abierta la audiencia, explica el objetivo de la audiencia. Entonces el juez dice, se verifica la presencia del Ministerio Público a través del licenciado fulano de tal, auxiliar fiscal. Y tengo a la vista el carnet de identificación con lo cual se tiene por comparecido al Ministerio Público a esta audiencia. Agarra su martillo y dice, se abre la audiencia, se abre la audiencia. Esta audiencia tiene por objeto escuchar la solicitud del Ministerio Público y resolver al efecto sobre la aprehensión del señor fulano de tal por el delito de homicidio regulado en el artículo 123 del Código Penal en agravio de la víctima fulana de tal. Bueno, ya explicó el motivo de la audiencia. Ahora viene el juez y dice, tiene la palabra el Ministerio Público para que exponga sus argumentos y los fundamente, ¿verdad? Entonces, por favor, aquí recordemos los principios de actuación del Ministerio Público, ¿verdad? Vayamos al artículo 108, del Código Procesal Penal. Y más adelantito vamos a encontrar el artículo 109. Y ahí dice, el MP, el poderosísimo MP, al igual que los demás sujetos procesales, harán todos sus requerimientos en audiencia orales, unilateral o bilateral. Esta es unilateral, ¿verdad? Según sea el caso. Lo que me interesa que veamos es esto. Debiendo ser claros y concisos, demostrando y argumentando su pretensión, ¿ya? Entonces, el Ministerio Público debe de argumentar y debe de explicarle al juez cuáles son las razones por las que va a pedir la aprehensión. Entonces, el Ministerio Público explica qué medios de investigación ha recabado, qué deduce de los medios de investigación y cuál es el delito que supuestamente cometió el sindicado, posiblemente, ¿verdad? Porque todavía hay que escucharlo en su defensa para ir consolidando la verdad en el proceso, y la solicitud final, ¿verdad? Entonces, yo lo que les recomiendo es en su argumentación que los fiscales o los auxiliares fiscales la dividan en la siguiente estructura, que en este caso los auxiliares o los agentes fiscales a veces van a las audiencias, dividan su argumentación en tres partes, ¿verdad? Aquí vamos a poner un pequeño esquema para explicar esto, ¿verdad? Yo lo que les recomiendo es que dividan su argumentación en tres partes. La primera es la introducción, que es en donde le van a dar al juez un panorama de su intervención, ¿verdad? La parte expositiva, que es en donde van a mencionar los medios de investigación, los hechos y el derecho. Y finalmente la petición, introducción. Introducción, exposición, medios de investigación, hechos en tiempo, lugar y modo, y derecho, ¿verdad? Y de ahí tenemos la petición. La petición. Entonces, yo les recomiendo que cuando hablen en las audiencias lleven este orden para que se den a entender. Eso es lo que, de eso trata la argumentación jurídica, ¿verdad? La argumentación jurídica es de hablar en las audiencias, explicar bien qué es lo que quiero, porque a veces no nos damos a entender, ¿verdad? Entonces al juez hay que facilitarle su labor, o sea, un auxiliar fiscal, un defensor, un abogado, es auxiliar de la administración de justicia. Debe de ayudar al juez para que el juez tome la mejor decisión, la decisión más justa. Yo como abogado no voy a ir a una audiencia a hacerle la vida imposible al juez, a estropearle su función al juez, porque el juez tiene que administrar justicia. Entonces, en la introducción
Aquí, por favor, veamos. Aquí les estoy poniendo la estructura de la intervención del Ministerio Público. Entonces, en la introducción yo le puedo decir, recuérdense que hay algunas formalidades en donde el Ministerio Público debe de señalar lugar para recibir notificaciones y citaciones o comunicaciones en su primera intervención. Entonces lo puede hacer aquí en la introducción. Y aquí debe dar un panorama de lo que va a decir, ¿verdad? Entonces, el Ministerio Público actuando por medio de mi persona como auxiliar fiscal, por ejemplo, puede decir el auxiliar fiscal, señalando como lugar para recibir notificaciones, tal y tal lugar, el correo electrónico tal, el teléfono tal, y si hay sitios electrónicos o plataformas especiales para recibir notificaciones, pues también señalar, ¿verdad? Con todo respeto, comparece el Ministerio Público a solicitar la aprehensión del sindicado por el delito, el sindicado señor fulano de tal por el delito de homicidio regulado en el artículo 123 del Código Penal en agravio de la víctima fulano de tal. Entonces, cuando hacemos la introducción, el juez se crea la idea muy clara de qué es lo que vamos a pedir, ¿verdad? Entonces, desde el principio el juez dice, lo que va a pedir es orden de aprehensión, ¿verdad? Y lo va a hacer por homicidio. Entonces el juez se ubica rápido, ¿verdad? Desde el principio. Entonces no anda perdido el juez averiguando qué es lo que quiere el expositor, ¿verdad? En este caso el MP. Entonces con la introducción lo que hacemos es darle el panorama al juez, ubicarlo rápido de qué es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces, esta es una forma de ser muy directos en la argumentación. Es como cuando el novio va a hablar con el suegro, ¿verdad? Dice, mire, don fulano de tal, yo vengo pues a pedir permiso para venir a visitar a su hija. Este muchacho solo permiso quiere nada más. Mire, yo lo que quiero es ser novio de su hija y quiero llevarla al cine y ser más formal. Este ya quiere más formalidad, quiere noviar. Bueno, y ya cuando llega la tercera vez es porque dice, mire, yo me quiero casar con su hija. Porque pronto seremos 3, diría Ricardo Arjona, ¿verdad? Entonces, es una forma de explicar las cosas, ¿verdad? Bueno, entonces, la introducción es dar ese panorama, ¿verdad? Ahora, ya en la exposición es en donde se explican los medios de investigación con los que cuenta el Ministerio Público, los hechos que se deducen de esos medios de investigación y la norma aplicable según el MP, ¿verdad? Entonces el auxiliar fiscal explica, ¿verdad? El Ministerio Público, luego de agotada la investigación, ha logrado recabar, primeramente, el certificado de defunción de la víctima en donde aparece que falleció por disparo de arma de fuego. El dictamen médico forense del INASIF en donde dice que recibió un disparo tal fecha, tal hora. El testimonio en acta del cantinero, de la mesera y del seguridad, en donde señalan al sindicado fulano de tal, como que el día de los hechos, en tal día, tal hora, en tal lugar y de tal forma, le disparó a la víctima y con tal arma le disparó a la víctima y le causó la muerte. Entonces, señor juez, el Ministerio Público cuenta con esos medios de investigación y de esos medios de investigación se deduce que el sindicado el día tal, a tal hora, portando el arma de fuego de tales características, llegó a la cantina, sacó la pistola, le disparó a la víctima, le causó la muerte y se dio a la fuga. Ese es el hecho, era la conducta humana delictiva. Esa conducta humana delictiva, señor juez, se encuadra en el artículo 123 del Código Penal, que dice que el que diere muerte a una persona dolosamente cometerá homicidio. Así que, señor juez, el sindicado cometió homicidio. Y conforme al artículo 6 de la Constitución y artículo 257 del Código Procesal Penal, solicitamos la aprehensión del sindicado para asegurar su presencia en el proceso. En ese sentido, señor juez, el Ministerio Público pues aporta los siguientes medios de investigación. Y entonces el Ministerio Público ya pasa la petición, solicitando en primer lugar cuestiones formales, como por ejemplo que se tenga como por señalado lugar para recibir notificaciones, que se tengan por aportado los medios de investigación. ¿Qué medios de investigación? El certificado de defunción extendido por el RENAP,
el dictamen médico forense extendido por el INASIF, las actas ministeriales en donde constan las declaraciones de los testigos, álbum fotográfico, video, todo lo que el Ministerio Público haya recabado, ¿verdad? Y entonces ya el Ministerio Público hace la petición de fondo, ya la petición medular, ¿verdad? Entonces el Ministerio Público, señor juez, por lo que el Ministerio Público solicita, el Ministerio Público solicita que usted, señor juez, ordene la inmediata aprehensión del sindicado del señor fulano de tal, por el delito de homicidio regulado en el artículo 123 del Código Penal, en agravio del señor fulano de tal. El sindicado puede ser habido en el lugar de su trabajo o en su residencia ubicada en tal y tal lugar, o en el lugar en donde se pudiera ser hallado. La ley no pide que se individualice con el DPI, con el CUI al sindicado. Sin embargo, yo creo que la investigación del Ministerio Público, por ser muy seria y muy formal y oficial, debe de incluir de preferencia y con mayor seguridad para evitar dañar a otras personas que pudieran tener el mismo nombre, identificar al sindicado no solo con el nombre, sino que también con el código único de identificación, ¿verdad? Entonces, el auxiliar fiscal dice, muchas gracias, señor juez, muy amable, señor juez, solamente, señor juez, he finalizado, señor juez. Entonces, le da la señal al juez de que ya finalizó su intervención, ¿verdad? Entonces, por favor, la argumentación jurídica, yo les recomiendo que la hagan en la siguiente estructura. Introducción, exposición, en donde van a detallar los medios de investigación, los hechos que se deducen de esos medios de investigación en tiempo, lugar y modo, y el derecho sustantivo aplicable. Aquí estamos en la teoría del delito, ¿verdad? Y de ahí la petición de trámite, que son peticiones así formales de procedimiento, y la de fondo, que en este caso es que el juez ordene la aprehensión, ¿ya? Entonces, de esta manera pueden ustedes hacer su argumentación jurídica, ¿verdad? Bueno, vamos a cerrar esta pequeña ventanita que abrimos por acá. Y ahora vamos a seguir con el procedimiento, ¿verdad? Vamos a seguir con el procedimiento. Vamos a ver de que entonces le corresponde al juez resolver. Aquí le corresponde al juez resolver. Entonces el juez va a analizar los medios de investigación, ¿verdad? Va a establecer si todo lo que dijo el auxiliar fiscal es cierto, ¿verdad? Va a revisar el certificado de defunción, va a revisar el informe, el dictamen médico forense, va a revisar las declaraciones y va a establecer si es cierto que de ahí se deduce que el sindicado llegó a la cantina tal día, sacó un arma de fuego y le disparó a la víctima y si fue individualizado, ¿verdad? Entonces, si el juez confirma todo y dice, bueno, el auxiliar fiscal sí tiene razón, entonces el juez ordena la aprehensión. La ley no dice si va a ser un auto, o un decreto o una sentencia la que va a dictar el juez, pero es lógico que no es un decreto, porque el decreto se utiliza para asuntos de mero trámite, ¿ya? Para asuntos de mero trámite. Y esto no es de mero trámite, porque es la aprehensión de una persona. Entonces, se va a detener a una persona, no es un asunto de mero trámite. Esto vulnera derechos humanos, derechos constitucionales, afecta la vida de la persona, entonces no es de mero trámite. No va a ser una sentencia porque tampoco se va a finalizar el proceso. Entonces va a ser un auto. Entonces aquí les puse el auto de orden de aprehensión. Entonces el juez dicta el auto de orden de aprehensión. Bueno, veamos que de acuerdo al artículo 141 de la ley del organismo judicial y el artículo 11 bis, cómo se deben de hacer los autos. Entonces el juez debe de dictar el auto, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner la estructura del auto, ¿ya? La estructura del auto. Entonces el juez, pues algunas veces hace una introducción y de ahí el juez va
a emitir los considerandos, ¿verdad? Entonces, el juez va a fundamentar considerando de derecho, considerando de medios de investigación, considerando hechos, considerando considerando de razonamientos, la cita de leyes y la parte resolutiva. Entonces, esta es la estructura del auto que va a dictar el juez, ¿ya? Entonces, ustedes van a ser jueces, ¿verdad? Entonces, deben de tener claridad de qué es lo que, cuál va a ser el orden de sus ideas, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a extender un poquito más esta diapositiva en donde tenemos la estructura del auto que va a dictar el juez, ¿verdad? Bueno, ya vamos a finalizar, no se me ponga triste, ¿ya? Vamos a finalizar. Ya todos nos quedan algunos minutitos. Entonces el juez, ya que considerando, bueno, ya que el juez ha revisado los medios de investigación, sobre todo los medios de investigación, ¿verdad? Que le ha presentado el auxiliar fiscal del Ministerio Público, entonces el juez toma su decisión y dice, bueno, aquí el Ministerio Público tiene razón, entonces voy a dictar auto de aprehensión. Entonces el juez ya empieza a explicar las razones de su decisión y su decisión final, que es la parte resolutiva, ¿verdad? Bueno, entonces el juez dice, procedo a resolver la petición de orden de aprehensión planteada por el Ministerio Público en este proceso. Entonces ahí uno se ubica, ¿verdad? Al escuchar al juez, dice, el juez ya va a dictar la resolución, ¿verdad? Considerando de derecho que el artículo 6 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece lo siguiente, que el artículo 250 y tanto del Código Procesal Penal establece lo siguiente, ese es el considerando de derecho. De ahí viene el considerando de medios de investigación. Considerando que el Ministerio Público le ha presentado al suscrito juez el certificado de defunción, el dictamen médico forense, las actas ministeriales en donde consta la declaración de la cantinera, del DJ y del mesero. Bueno, considerando que de los medios de investigación se puede establecer claramente que el sindicado el día tal, a tal hora, portando un arma de fuego de tales características, llegó a la cantina, sacó el arma, le disparó a la víctima y le causó la muerte, lo cual han declarado los testigos según las actas que he tenido a la vista, y le causó la muerte con el disparo que le dio, según el dictamen del INASIF, y la muerte ya registrada en el RENAP. Por lo que el suscrito juez considera que posiblemente, ojo, posiblemente el sindicado cometió ese hecho. Ahí estamos en el elemento positivo de la conducta humana delictiva, ¿verdad? De ahí el juez ya pasa a los razonamientos y dice, el suscrito juez considera que el sindicado posiblemente al llegar a la cantina y dispararle a la víctima, posiblemente cometió el delito de homicidio, regulado en el artículo 123 del Código Penal, por lo que es necesaria su comparecencia al proceso, tratándose de un delito grave. Por lo que en la parte resolutiva se ordenará la aprehensión del sindicado. Cita de leyes, aquí en la cita de leyes se recuerdan que hay que citar tratados y convenios internacionales según la jerarquía, ¿verdad? Tratados y convenios internacionales, normas constitucionales, leyes ordinarias y reglamentos, ¿verdad? Por lo tanto, ¿verdad?
Al resolver, el suscrito juez declara: 1. Se toma nota del lugar que señaló el Ministerio Público para recibir notificaciones, citaciones, comunicaciones y avisos. Número 2. Se tienen por presentados los medios de investigación ya indicados. Número 3. Se ordena, escuchen cómo resuelve el juez, se ordena la inmediata aprehensión del señor fulano de tal por el delito de homicidio regulado en el artículo 123 del Código Penal en agravio del señor fulano de tal. Número 4. Libres el oficio respectivo a la Policía Nacional Civil para que, de acuerdo a la ley, proceda a la aprehensión al sindicado en este caso. Con la emisión de esta resolución, en esta audiencia quedan notificadas las partes. Entonces, de esa manera resuelve el juez y de esa manera notifica de una vez, ¿ya? Entonces, el Ministerio Público queda notificado en ese momento. Entonces, podemos ver que todo esto se da en la audiencia oral, ¿verdad? Entonces, aquí están los fundamentos legales para que ustedes puedan ver los detalles. Lógicamente, pues los jueces ya al momento de dictar una resolución, pues le ponen más, entran en mayores detalles, etcétera, ¿verdad? Pero aquí lo hicimos algo rapidito por el tiempo, ¿verdad? Para no estar escuchando una gran audiencia ahí. Yo tengo unas audiencias ahí, pero son muy extensas, entonces podemos hacerlo de una manera más sencilla, ¿verdad? Como en este caso. Bueno, entonces vamos a dejar estas estos cuadritos ya por un ladito, ¿verdad? Bueno, entonces el juez cierra la audiencia, dice, bueno, se cierra esta audiencia, pasen feliz día, y ahí terminó la audiencia. El juez ordenó la aprehensión. ¿Qué hubiera pasado si el juez no le da la razón al MP? Entonces declara sin lugar la solicitud. Dice, el suscrito juez estima que no es procedente declarar la aprehensión del sindicado, toda vez que el dictamen médico forense dice que la víctima pues aún está con vida y que posiblemente pues sufrió un paro cardíaco y que todavía está en recuperación. Entonces dice, declara sin lugar la orden de aprehensión, ¿verdad? Y en el caso de que el Ministerio Público pida la citación y la conducción, es lo mismo, ¿verdad? Solo que el juez decide citar al sindicado conforme al artículo 173. Bueno, pero vamos a seguir la línea dura, que es la de la aprehensión, ¿verdad? Porque el derecho penal es así violento, ¿verdad? Es violento. Entonces, vamos a ver que el juez le debe de ordenar a la Policía Nacional Civil, a través de su director general, que aprenda al sindicado. Y entonces, el juez le manda al director de la policía un oficio. Entonces, aquí vamos a poner oficio, ¿verdad? Oficio. Entonces, le va a poner ahí Cobán, Alta Verapaz, 4 de enero de 2021, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer, es solo para tener la idea, ¿verdad? Porque a veces no hacemos esto y nos queda la idea así muy en el aire. Bueno, entonces aquí tenemos, entonces aquí el juez se dirige al señor director de la policía y le dice: señor director general de la Policía Nacional Civil, su despacho. Entonces, señor director, ¿ya? Atentamente, le ordeno, porque el juez ordena, le ordeno que proceda a la inmediata aprehensión
del sindicado, señor XX, con DPI y número tal, si es que hay, ¿verdad? ¿Ya? ¿Quién puede ser habido o hallado, verdad? En tal y tal lugar. Y lo presente a este juzgado, conforme a la ley. Lo anterior, porque en el expediente, y le empieza a explicar que en el expediente tal se dictó orden de aprehensión, ¿verdad? Sin otro particular, licenciado XX, juez de primera instancia. Este oficio va bien, así bien redactadito, ¿verdad? Que solo lo estoy poniendo así rápido, ¿verdad? Y aquí le dice que que nada más haga uso de la fuerza en caso necesario, que no se vaya a extralimitar y que todo lo haga conforme a la ley. Entonces, el juez le manda este oficio al director de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Es un oficio, pues, así bien redactadito. Aquí solo les estoy dando la idea así rapidito, ¿verdad? Entonces, el director de la Policía Nacional Civil, recibe el oficio y ordena al director que vayan a buscar al sindicado, ¿verdad? A la casa, su casa, a su trabajo, o que peguen fotografías de él en todos lados, o que lo anuncien en la prensa para que alguien diga dónde puede estar, etcétera, ¿verdad? Cuando los casos son muy, muy importantes, pues la policía se esmera mucho en la aprehensión del sindicado, ¿verdad? No veamos cómo buscaron al Chapo Guzmán, por ejemplo, ¿verdad? O en los casos nacionales, cómo han buscado a determinados sindicatos, ¿verdad? Que hacen allanamientos y todo lo demás, ¿verdad? Pero en la mayoría de casos, pues la policía espera encontrarse sindicados por casualidad, porque también no tiene mucho personal, ¿verdad? O a veces cuando el sindicado cae en un retén y verifican si tiene orden de aprehensión y ahí queda detenido, ¿verdad? O cuando va a sacar sus antecedentes policíacos, ahí la policía se da cuenta de que, pues, tiene orden de aprehensión y lo deja preso, ¿verdad? El punto está que el sindicado es aprehendido. Entonces, la Policía Nacional Civil, veamos aquí en la diapositiva, localiza al sindicado y ejecuta la orden de aprehensión. Entonces, lo debe de identificar y lo debe de detener. Debemos de recordar que, como lo vimos en los medios de investigación, si la Policía Nacional Civil logra averiguar que el sindicado está escondido en su casa, entonces la policía puede solicitar el allanamiento, entrar de acuerdo a la ley a la casa del sindicado o en la casa donde está el sindicado y detenerlo. O sea, sí lo puede hacer, ¿verdad? El punto es que la policía detiene al sindicado, ¿verdad? Lo debe de identificar, pero en ese momento en el que la policía detiene al sindicado le asisten unos derechos que la policía debe de respetar, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver enseguida, ya, así rápido. Vamos a ver enseguida esos derechos, ¿verdad? Vamos a buscar la diapositiva por acá que se me perdió, pero por acá está, ya la vamos a localizar. Ya ordenen que pongan los camarones al ajillo ya listos cerca de la estufa o los camarones ahí para el ceviche. Solo me mandan una foto, por favor. Permítanme, vamos a ver, procesal penal, aquí estamos. Derechos del sindicado. Vamos a ver si encuentro la diapositiva. Actos conclusivos, cuadro instrumental, aquí ya, derechos del aprendido. Entonces, desde el momento en el que la policía detiene al sindicado, el aprendido tiene determinados derechos, ¿verdad? Que la policía debe de respetar. ¿Ya? Para que no haya vicio en el proceso y eso vaya a beneficiar al sindicado. Y el MP también debe de velar porque la policía respete esos derechos, porque si no se vicia el proceso y eso solo va a favorecer
al sindicado. La policía, el MP y los jueces y todos debemos de respetar los derechos de los sindicados. El policía es un delincuente, sí, pero es humano y tiene derechos. Entonces hay que respetarle sus derechos y debemos de recordar de que es inocente hasta que no haya una condena firme en su contra. Veamos, por favor, entonces, aquí a este detenido, ¿verdad? Veamos a este detenido. Aquí, pues, lo que les trato de ejemplificar es cómo la policía lleva a este detenido acá en esta figura y aquí cómo va engrilletado, ¿verdad? Pero el sindicato tiene derechos, ¿verdad? Tiene derechos ya a nivel de aprendido. Veamos aquí rápidamente algunos derechos que tiene, ¿verdad? Bueno, tiene muchos derechos, especialmente en la Constitución. El detenido o el aprendido tiene derecho a la justicia. El hecho que haya sido detenido no quiere decir que vamos a hacer con él lo que querramos, ¿verdad? Que tiene derecho a que lo traten con justicia y que su caso sea resuelto con justicia. De acuerdo al artículo 2. De acuerdo al artículo 6, tiene derecho a una detención ilegal, legal, perdón. Es decir, a que le enseñen la orden del juez y él revisar la orden, ¿verdad? Para ver si es cierto que hay una orden de aprehensión en su contra. También tiene derecho a ser puesto a disposición ante el juez que ordenó su aprehensión en las 6 horas siguientes. Entonces, la policía tiene 6 horas para presentar al sindicado ante un juez, ¿verdad? Ese juez debe de verificar la legalidad de la detención y debe de verificar la integridad física del sindicado y cualquier violación a sus derechos. 6 horas. Este detalle es muy importante, ¿verdad? 6 horas. Si la policía detuvo al sindicado a las 10 de la mañana, ¿hasta qué hora tiene para ponerlo a disposición del juez? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, hasta las 4 de la tarde. Hasta las 4 de la tarde. ¿Y cómo sabemos en qué momento se detuvo al sindicado? Pues normalmente la policía hace un informe y ahí anota la hora de la detención, ¿verdad? Y otros medios de prueba que puedan haber para acreditar a qué hora exactamente se detuvo al sindicado. El sindicado tiene derecho a no quedar sujeto a ninguna otra autoridad. Es decir, que el sindicado está a cargo de la policía y a cargo del juez. Por ningún motivo se va a detener al sindicado y se le va a llevar allá a los militares, como ocurrió en el conflicto armado interno, ¿verdad? Que detenían a las personas y se las llevaban a los cuarteles militares, ¿verdad? O a cárceles secretas, etcétera, ¿verdad? Eso ya no debe suceder. El sindicado debe de ser llevado ante el juez penal. Artículo 7 de la Constitución. Derecho a ser notificado inmediatamente del motivo de su detención. La policía, al momento de detener al sindicado, le debe de decir por qué lo está deteniendo, qué delito, por qué delito, qué juez ordenó su detención y dentro de qué causa. Le debe de hacer saber esos detalles, ¿verdad? El sindicado tiene derecho a comunicarse con alguna persona para que lo auxilie, ¿verdad? Este puede ser un familiar, puede ser... Solo permítame un ratito. Disculpen. Entonces, el sindicado tiene derecho a comunicarse con una persona para que lo llegue a auxiliar, ¿verdad? De acuerdo al artículo 8 de la Constitución, tiene derecho a ser informado en forma comprensible de sus derechos. El idioma oficial en Guatemala es el español, ¿verdad? Pero si el sindicado no entiende el español, ya sea porque hable algún idioma indígena o sea extranjero, ¿verdad? Ha sucedido mucho en el área de Lanquín, por ejemplo, que llegan extranjeros por los lugares turísticos que hay ahí y son detenidos algunas veces porque están consumiendo marihuana, etcétera, y los detiene la policía. Pero no saben español, entonces hay que explicarles en su idioma
si es inglés, si es alemán, si es ruso, si es francés, sus derechos, ¿verdad? Ese es un derecho del sindicado. ¿Cómo le va a hacer la policía? Ese es asunto de él, ¿verdad? Entonces, normalmente, pues los agentes de la policía, siempre hay algún agente que sabe idiomas indígenas de la región y él es el que se encarga de decirse, ¿verdad? De lo contrario, tendrían que buscar a un intérprete, ¿verdad? El, el sindicato también tiene derecho a proveerse de un defensor, ¿ya? De un defensor de su confianza. El sindicato tiene derecho a no declarar sino ante autoridad competente. Esto quiere decir que si la policía lo empieza a interrogar y le dice que si él fue, que si él fue el que disparó el arma, que dónde está el arma, entonces el sindicato tiene derecho a quedarse callado, a no declarar, sino que hasta que haya un juez y un defensor presente. O sucede mucho con la prensa, ¿verdad? No sé si ustedes se han dado cuenta que los periodistas, con el afán de llevar fidelidad en su información, empiezan a entrevistar al sindicato. Entonces, el sindicato tiene derecho a permanecer callado y a no responder. Ese es un derecho que tiene el sindicato, ¿verdad? Y solo hacerlo ante el juez. También tiene derecho, según el artículo 9, a ser interrogado únicamente por autoridades judiciales. Este derecho no hay que interpretarlo de manera literal, porque en el nuevo sistema los jueces, pues mejor si no interrogan. Este derecho lo debemos de entender de que solo se va a interrogar al sindicato ante autoridad judicial, ante autoridad judicial. El sindicato tiene derecho a ser interrogado ante juez en 24 horas, ¿ya? Entonces, según la Constitución Política, el sindicato debe de declarar o debe de prestar su primera declaración ante el juez que ordenó su aprehensión en 24 horas, ¿ya? Esto es algo que en Guatemala no sucede, ¿verdad? Porque debemos de recordar que el detenido, en primer lugar, lo recluyen en la cárcel, va al juzgado de paz, ahí le hacen saber el motivo de su detención, y esto lo hacen con base en el artículo 44 del Código Procesal Penal, en donde se le hace de conocimiento del sindicato por qué es que está detenido. Y pues con eso se ha entendido que se cumple con este plazo de 24 horas. Entonces, esto es totalmente incorrecto, ¿verdad? Lo que sucede es que este plazo de 24 horas es para que el sindicato pueda prestar su declaración y resolver su situación jurídica ante el juez. Pero como Guatemala no tiene la capacidad con juzgados de primera instancia o juzgados de turno, entonces lo que han hecho es que han justificado que la comparecencia ante el juez de paz, cumple con este derecho, pero realmente no es así, ¿verdad? Y prueba de ello es de que, por ejemplo, en Guatemala hay juzgados de primera instancia de turno, ¿verdad? O en Quetzaltenango me parece que también hay juzgados de primera instancia de turno. Entonces, si en la ciudad capital una persona es detenida, es llevada a los juzgados de primera instancia de turno y en 24 horas resuelve su situación. Entonces, ¿por qué solo en la ciudad capital sucede esto? ¿Por qué en el resto del país no? O sea, ahí hay desigualdad, ¿verdad? Sin embargo, pues debemos de seguir esperando los cambios en nuestro sistema de justicia, ¿verdad? Pero este es un derecho constitucional en el que el sindicato tiene derecho a que en 24 horas el juez lo escuche y que sea interrogado ahí y que resuelva su situación jurídica. Derecho a que el interrogatorio extrajudicial carezca de valor probatorio. Muchas veces la policía o la prensa interroga al sindicato y le dice, ¿por qué fue que mató usted a la víctima? Y entonces viene el sindicato y empieza a decir, sí, yo lo maté porque me provocó. Entonces muchas veces se utiliza ese interrogatorio extrajudicial como prueba para incriminar al sindicato. Y entonces eso no es posible, ¿verdad? Porque la Constitución dice que todo lo que el sindicato diga fuera de una audiencia, dice, carece de valor probatorio. O sea, no se puede tomar
como prueba dentro del proceso y menos en contra del sindicado. Artículo 10. El sindicado tiene derecho a ser conducido a lugares legales de detención. Como les digo, ya no es posible. Se ha sabido que, por ejemplo, a veces la policía detiene a una persona y le va a dar su vuelta por ahí, ¿verdad? Y le empieza a dar vueltas en toda la ciudad. Entonces, eso es ilegal, ¿verdad? Eso es ilegal porque la policía debe de dirigir al sindicado, al detenido, a la subestación policial y ante el juez. No le tiene por qué estar dando vueltas con tal de pedirle dinero o con tal de golpearlo, etcétera. O sea, eso es ilegal, ¿verdad? Y menos llevarlo a un cuartel de la policía o un cuartel de la gobernación o a llevarlo a una cárcel privada o llevarlo allá a un cuartel militar, ¿verdad? Eso es absolutamente ilegal. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, a veces los abogados estamos en nuestra casa y de repente nos llaman y nos dicen, mire, licenciado, fíjese que detuvieron a mi primo, venga a ayudarnos. ¿Qué es lo que va a ir a hacer usted? Va a ir a verificar que todos estos derechos del detenido se estén respetando, ¿verdad? ¿Ya? Veamos, por favor, el artículo 10 dice derecho a ser conducido a un lugar legal de su detención, derecho a que el lugar sea distinto a los de cumplimiento de condena. La Constitución dice que deben de estar aparte los aprehendidos, los condenados, los menores de edad. O sea, deben de haber centros de reclusión diferentes. Pero desafortunadamente en Guatemala aquí no se cumple esta disposición, ¿verdad? Artículo 11, derecho a no quedar detenido por faltas o infracciones a reglamentos. Por ejemplo, una persona construyó sin licencia de la MUNI. Es una falta administrativa. Entonces no va a quedar detenida esa persona porque no ha pagado la multa. Eso es ilegal. O, por ejemplo, el hecho de que la persona pues se haya identificado plenamente, dice el artículo 11 de la Constitución, si se cometió una falta penal y la persona se identifica, pues tiene derecho a quedar libre y a regresar a los tribunales cuando el juez se lo ordene, ¿verdad? Entonces, aquí lo que sucede es de que la persona queda detenida y es llevada al juzgado de paz, ¿verdad? Derecho a que por faltas la persona sea puesta a disposición dentro de 1 hora. Entonces, por favor, comparemos este artículo 11 con el artículo 6. Veamos aquí las horas para que no... Estas horas son importantes, ¿verdad? 6 horas, 24 horas y 1 hora. Esto está en la Constitución política. Entonces, ¿cuándo vamos a aplicar estas horas? Bueno, si la detención, si la aprehensión del sindicado es por un delito, entonces la policía tiene 6 horas para poner a disposición al aprehendido ante juez, si es delito. Si es por una falta, el artículo 11 dice que la policía tiene 1 hora, ¿ya? Para escuchar el juez al aprehendido tiene 24 horas, ¿ya? Entonces, por favor, no confundamos estos plazos, ¿verdad? Estos plazos son constitucionales y ahí lo puede ver usted en su Constitución. Bueno, ya vamos finalizando. En el artículo 12 de la Constitución dice que el sindicado tiene derecho a defenderse por sí o por medio de abogado, tiene derecho a que se le siga un proceso de acuerdo a la ley y tiene derecho a un juez natural. ¿Qué es eso del juez natural? El juez natural es el juez preestablecido. O sea, si por ejemplo el licenciado X está nombrado en el juzgado de paz o en el juzgado de instancia, él es el que me va a resolver mi situación jurídica. No va a venir la Corte Suprema de Justicia y va a decir, mire, fíjese que para ese sindicado aquí hay un juez especial. Entonces, en ese caso, se estaría violentando el principio del juez natural. El juez natural es el que ya está nombrado, ya está nombrado antes de la decisión. No es el que se nombra de una manera especial para un caso especial, ya sea para favorecer o para perjudicar al sindicado. Entonces, el sindicado tiene derecho al juez que ya está nombrado, es decir, al juez natural. Para finalizar con este tema, veamos el artículo 13
que dice que el aprendido tiene derecho a que no se dicte auto de prisión, sino que por los requisitos de ley. Entonces hay que seguir el proceso si es que se le va a dictar auto de prisión. Vamos a ver cuáles son los requisitos del auto de prisión. Derecho a no ser presentado de oficio ante los medios de comunicación social. Hemos visto en la televisión que muchas veces la policía detiene a los sindicados y los exhibe a la prensa y los tiene ahí engrietados y todavía les pone un arma de fuego, les pone un montón de cosas como que si realmente se las hubieran incautado. Entonces, eso es ilegal y es inconstitucional, ¿verdad? Eso es algo que todavía no hemos corregido nosotros en Guatemala. En donde más lo miramos también es en México, ¿verdad? Las noticias mexicanas ahí son bien espectaculares para exhibir a los sindicados, especialmente a los sindicados por narcotráfico ante la prensa, ¿verdad? Y ante la prensa internacional. Veamos el artículo 14, dice derecho a ser tratado como inocente, no como culpable. El sindicado es inocente mientras no se pruebe lo contrario, esto ya lo vimos. Derecho a conocer de todas las actuaciones. El sindicado tiene derecho a enterarse de todo lo que el Ministerio Público tiene en su contra, ¿ya? Vamos a ver más adelante que existe la figura de la reserva de la investigación en casos especiales, ¿verdad? Pero aún en esos casos especiales, el sindicado tiene derecho a enterarse de todo. ¿Por qué? Para que se pueda defender. El sindicado no se puede defender si no está enterado de qué es lo que hay en su contra. Entonces, por eso es que el sindicado y su defensor pueden revisar todo lo que el Ministerio Público tenga en contra del sindicado, ¿verdad? Artículo 14 de la Constitución, derecho a conocer todas las actuaciones en su contra.